Capítulo 2, segunda parte. Te invocamos, oh presencia divina yo soy, para pedirte que guíe nuestros pasos hacia la luz eterna. Grandes y largas fueron las noches en las cuales la humanidad gemía en su ignorancia, hasta que la chispa divina de la presencia yo soy iluminó nuestros corazones y nos llenó de felicidad inaudita. Tú eres, en tu presencia divina, más que la luz meridiana, pues por ti distinguimos y valorizamos todas las cosas que están a nuestro alcance. Amada presencia de Dios yo soy, te damos las gracias. Yo soy la resurrección y la vida. Bueno, muy buenos días. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023. Estamos en el capítulo segundo, segunda parte. Yo soy la resurrección y la vida. Pero antes de iniciar, como es habitual, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Buenos días para todos, mil bendiciones, dice Luz Danisa. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos días, Pati y Alfonso. Hola, Dharma, ¿cómo está? Buenos días a todos también. Buenos días, Betsy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, no hay pregunta, no hay dudas, ¿no? Dharma, ¿cómo está? Buenos días. Sabe que Buenos yo estaba días. escuchando la clase del karma. Entonces me saltó una duda. Si, yo sé que el patrón que uno muchas veces tiene genéticamente, ¿no es cierto? ¿Eso es un patrón individual o también arrastra karma de vidas pasadas del grupo familiar o kármico que uno acá vuelve en el fondo a reencarnar acá en el planeta, Dharma? Esa es una duda que tengo. O sea, que si uno arrastra karmas de la familia y karmas de vidas pasadas, Así es. bueno, todo karma es individual. Ah, perfecto. Es decir, que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo o lo que tengo que aprender es mi proceso, es mío. Es algo Ah, que yo perfecto. generé, es algo que yo llegué a crear. Ese karma individual o personal se activa y se manifiesta a través del karma que tiene la familia. Es decir, mi karma individual hace parte de un karma más grande que es el familiar. Pero el karma familiar es porque yo vibro con ese karma familiar. Yo estoy en el mismo nivel que la familia. Por eso atraje ese tipo de familia y por eso tengo ese tipo de problema familiar que se convierte en individual. También existe el karma colectivo, existe el karma nacional, o sea, el de una nación, y por ese ende yo nací bajo esa familia o bajo ese país. Entonces, para no ir más lejos, existe un karma judío. Y obviamente, si yo nazco dentro de la raza judía, pues mi karma individual está ligado o está mezclado con el karma judío. Pero también, eh, ya sea karma individual, ya sea karma colectivo, ya sea karma racial o cultural o de una nación, o incluso el karma planetario, pues todo karma se puede saldar y todo karma se puede liberar. Y de hecho la razón por la cual uno viene, pues siempre es para saldar ese karma. ¿Qué quiere decir eso? Que con conciencia, con trabajo espiritual, yo puedo librarme del karma familiar. Yo puedo liberarme del karma colectivo. Yo puedo liberarme del karma nacional o puedo liberarme del karma
digamos, racial e ir más allá de él. Demos un ejemplo. Albert Einstein terminó en Estados Unidos. Albert Einstein, él era judío y obviamente él terminó en Estados Unidos huyendo de la persecución nazi. Los nazis ya sabemos todo lo que hicieron en relación a los judíos. Pero digamos que por el conocimiento, el estudio, la evolución, la sabiduría de Albert Einstein, a Albert Einstein no le tocó ese genocidio y no le tocó pues esas penurias, ya que el gobierno de Estados Unidos, debido a su conocimiento, a su sabiduría, es decir, a su evolución, pues le dio asilo, le dio protección y él no sufrió lo que sufrieron los judíos, siendo judío. Entonces digamos que Albert Einstein es un ejemplo de cómo superó o trascendió el karma racial o el karma cultural, porque obviamente pues a todos los judíos los estaban persiguiendo, pero debido a su condición individual, él escapó de esa situación. Y digamos que el karma funciona como las piezas de engranaje de un reloj suizo. Es decir, el karma individual encaja con el engranaje del karma familiar, el karma familiar encaja con el karma cultural o racial, y el karma racial y cultural pues va a encajar con el karma planetario, y yo como individuo podré trascender todos los karmas mencionados y llegar a la unificación con la presencia de Dios, lo que se conoce como ascensión e iluminación. Entonces, pues eso es muy importante entenderlo, porque a veces dicen, no, pues es que esto hace parte del karma global o del karma racial. Sí, pero tú estás ahí para trascenderlo, para ir más allá. Y así hay muchos ejemplos que han trascendido pues el karma eh, grupal y han ido más allá del mismo, ¿no? Entonces, pues así también uno puede llegar a hacerlo en la medida de la práctica y de la devoción y de la entrega que uno tenga a la presencia de Dios y a las prácticas espirituales. Eso sí, el karma siempre será superado más fácil, más rápido, más demorado, más complicado, de acuerdo al libre albedrío de la persona, de acuerdo a su disciplina, a su práctica. Supongamos que una persona conoce que el cuarzo rosado sirve para liberar karmas y esta persona decide no trabajar el cuarzo rosado. Bueno, pues se va a demorar un poco más en liberar su karma. Digamos que conoce la ley del perdón y la llama violeta transmutadora, pero decide no utilizarla. Entonces, pues se va a demorar más en la liberación de ese karma. Digamos que conoce que el Salmo 22, sabiéndolo trabajar, libera karma, pero tampoco decide hacerlo. Pero hay aquí otra persona que conoce las mismas cosas y todos los días trabaja el cuarzo rosado, es más, tiene un dije de cuarzo rosado, todos los días hace meditaciones con el cuarzo rosado. Aparte que hace las meditaciones con el cuarzo rosado, trabaja la llama violeta y la ley del perdón, y fuera de eso, pues trabaja el Salmo 22. Entonces esta persona obviamente liberará el karma con mayor rapidez, con mayor facilidad, con mayor amor. Listo, entonces eso es muy importante entenderlo, ¿no? Gracias, Dani. Ok. Además, el karma hay que tenerlo en cuenta porque cada situación de la vida que se nos va presentando eh, nos da la oportunidad de pagar karma, liberar karma o aumentarlo. Y de hecho, por ejemplo, si yo estudio astrología, la astrología también me puede servir o para aumentar karma o para disminuir karma. Si yo estudio la astrología únicamente desde el punto eh, convencional o tradicional, puede ser que yo esté pendiente de los aspectos negativos para
sugestionarme con los aspectos negativos que trae los aspectos planetarios. Y cuando eso sucede, entonces estoy aumentando el karma. Estoy aumentando el karma. Mejor dicho, todo en la vida es susceptible de aumento de karma o todo es susceptible de liberación y de pago de karma. Entonces yo puede ser que, por ejemplo, yo puedo ser tarotista y en el momento en que doy vaticinios a través del tarot, puedo estar sugestionando negativamente a mi paciente o a mi consultante y estoy ganando karma. De hecho, eso está en la Biblia, ¿no? Eso está en la carta de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 dice que aquellos que se dedican a enseñar deben tener mucho cuidado del uso que le da a la lengua, porque aquellos que están dedicados a la enseñanza, es decir, que enseñan algo o que influyen grupos o a las demás personas, serán juzgados el doble o el triple. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, soy consejero, doy alguna guía, hay personas que me copian en algo, pues porque asisten a mis consultas o a mis clases o a mis indicaciones. Si a una persona común y corriente se le cobra el, el 5% del karma de lo que dice, todo aquel que habla en el sentido de asesorar, guiar individual o grupalmente, pues se le cobrará el 15%, será el triple. Y pues también eso es para lo bueno, es decir que si yo ayudo a alguien y lo ayudo sabiamente, pues no me darán el 5% de beneficio, sino el 15% de beneficio. Eso es lo que está diciendo Santiago allí en el capítulo 3 de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Y entonces, pues eso es muy importante cuando yo doy un consejo, cuando yo doy una asesoría, cuando yo estoy a cargo de transmitir un conocimiento. Siempre es juzgado el triple, nos dice Santiago, ahí en la Biblia. Que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Dharma, disculpe que lo interrumpa. Yo quería, con el permiso de usted, compartir un testimonio maravilloso. ¿Ok? El mes pasado, a los comienzos días del mes de octubre, yo tuve la fortuna, Dharma, de que usted me diera el tarot a mi marido. Y también hicimos un ritual que quiere que yo le diga a Dharma, y mis compañeros están presentes para que sepan, ha sido mágico, Dharma. Así que yo quiero que usted sepa que ya tiene el 15 o el 20% más restante de su Oh, karma, porque ha sido qué bien. mágico, una cosa impresionante, es mágico. Dharma, a mi marido, les cuento a mis compañeros, trabaja en forma independiente, tuvimos un mes bien crítico en realidad. Ahora Dharma nos llaman 2 o 3 veces todos los días. Es una cosa impresionante. Así que compañeros quieren agradecer su sabiduría, su entrega, Dharma, su conocimiento en poder ayudarnos a nosotros como alumnos y a las demás personas también. Así que gracias, Dharma, porque ha sido todo, es un milagro, es mágico. Así que bendiciones para usted, mi máxima retribución de agradecimiento para usted, para su alma, para su legado a futuro. Gracias, Dharma. Eso quería comentar. Muchas gracias por toda su gran ayuda, porque ha sido mágico, un milagro, de verdad que es cierto. Gracias a usted, Dharma, por sus buenos sentimientos, por su sabiduría intachable. Y efectivamente, como usted dice, Dharma, con todo el conocimiento que usted tiene, regido a través del universo, de la astrología, de la amada presencia yo soy, usted es un ángel terrenal. Gracias, Dharma. Eso quería compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue con el mayor gusto. Sí, obviamente, pues fue una consulta de tarot y un ritual que se hizo, eh, pues para arreglar precisamente ese aspecto que tú comentaste. Y vean, pues ya se solucionó. De hecho, tú me dijiste que prácticamente el mismo día que se hizo la consulta, ¿no? Así es, Dharma, fue mágico, como que usted despejó todo lo que estaba bloqueado y es una cosa impresionante.
Gracias, Dharma, por eso yo quería compartir la alegría, porque obviamente cambia todo, cambia el sentido de familia, de la actitud de mi marido, está más contento, feliz, entonces es increíble como cuando uno pasa por situaciones, sobre todo en la parte financiera, complicadas, todo como que todo se nubla, todas las cosas andan bien, andaba malhumorado, desesperado, triste, entonces eso obviamente me influye a mí también como su señora, qué sé yo, como familia, así que ha sido todo mágico. Gracias, gracias, gracias. Dharma. En el mismo Vale, no, instante que con el usted mayor gusto. fue mágico, fue en el instante. Así que gracias, Dharma, mil gracias. Bueno, no, con el mayor gusto. Gracias, pues gracias a ti, gracias a la disposición también de tu esposo y pues a practicar los consejos que se dieron para ver los resultados. Qué bien, eso me alegra mucho y nuevamente pues gracias por compartir ese hermoso testimonio. Genial. Dharma, es más, el día de ayer, cuando hicimos esa maravillosa meditación ay, me olvidé, de Jesús misericordioso, ayer me pidió, me dijo, Betsy, por favor, quiere volver a repetirlo los 9 días. Entonces, ¿y por qué yo comento esto? Porque mi marido era totalmente, no creía en nada, o sea, cree en Dios, por supuesto, pero a su manera. Criado en forma católica, así como un poco recto y muy cuadrado, pero está... Él mismo me comentaba ayer, me decía, esto es increíble. Yo le decía, para que tú veas que la magia existe, la amada presencia de yo soy está aquí. Hay que tener fe y creer, y tener una fe rotunda. Como usted dice muchas veces en sus clases de arma, cuando uno duda las cosas, uno mismo va ahorcando a la amada presencia de Dios yo soy cuando uno ahorca con la duda. Uno tiene que tener fe hasta el último instante, como usted decía en una clase el otro día del otro curso, hasta el último instante que está uno medio apretado, da lo mismo la situación que esté pasando el problema, pero hasta el último instante, si uno se mantiene firme, Dharma, es así y es así. Así que gracias, Dharma. Bueno, no, excelente, qué bien. Eso me alegra mucho. Bueno, no sé si existe algún otro comentario, acotación, información, pregunta. Ay, me contestó Juan. Dinos, Gloria, ¿abriste el micrófono? No, Gloria lo cerró. María René lo abrió, lo cerró. Te pregunto, para saber si es de mi parte o de la conexión de internet, no escucho muy fuerte voz, escucho No se bajito. escucha bien, está muy, muy ¿Me bajito. escuchan? Sí, eso es lo que decía. Permíteme. Sí. Ya. Bueno, no, parece ser que es solo tu internet, el resto Ahora no sí, reporta. Ahora sí. sí, ahora sí. Eso quería saber. Sí, eso nomás era maestro. Gracias. Gracias, muy Ok, amable. bueno, vale. Bueno, mi gente, entonces estamos listos para continuar. El capítulo 2, segunda parte, iniciamos hoy. Y aquí es donde empieza, bueno, todos los temas de San Germán son muy importantes, muy profundos, y pues el de hoy ni se diga. Vamos a ver de qué se trata. La enseñanza. A través de todas las edades hubo algunas normas de conducta necesarias para el estudiante deseoso de llegar más allá de ciertas adquisiciones espirituales. Y la conservación y el dominio de la fuerza vital en el plano sexual son las bases para estas adquisiciones. Entonces aquí Saint Germain nos está hablando de la importancia de la comprensión del uso de la energía sexual. Y ese es un aspecto que pues realmente no se ha trabajado como es en las diferentes culturas. De hecho, todas las culturas espirituales tienen la información correcta y la información acertada acerca del manejo de la energía sexual, pero esa información no llega al común de la gente o esa información no es transmitida correctamente a la gran masa, a la gran mayoría, por diferentes razones, porque a veces los que están en contacto con, digamos, el pueblo, con la gran mayoría, no tienen el conocimiento.
De hecho, muchas veces ellos tienen bloqueos y tabús en la parte del manejo de la energía sexual y por eso pues no lo pueden transmitir. Dos, porque es un tema generalmente tabú y es muy extraño que uno asista a una congregación, digamos, exotérica, es decir, una congregación pública religiosa, donde se hable sin tabús, sin miedos y sin culpas, se habla en forma directa sobre la energía vital en el ámbito sexual. Entonces, pues, las personas quedan relegadas, quedan sin poder avanzar realmente en su desarrollo espiritual. Y lo que nos está diciendo aquí Saint Germain, que la base del crecimiento y de la evolución espiritual es el dominio sobre esta fuerza vital. Miren lo que él está diciendo, el dominio sobre esta energía. O sea, no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de una información, sino que yo tenga pleno control y que tenga pleno dominio sobre esta fuerza vital. Porque son las bases de las adquisiciones, ¿no? Espirituales. Y lo que nos está diciendo San Germán es que no puede haber un verdadero avance espiritual, no puede haberlo, si no existe el dominio sobre esta energía vital. O sea, no puede haberlo. Y de hecho, todo el trasfondo de la espiritualidad tiene que ver con este aspecto. Entonces, en primer lugar, este aspecto tiene que ver con el por qué estamos en el plano físico, o sea, por qué estamos en la materia, por qué estamos en un cuerpo material. Y obviamente nos encontramos aquí en este plano precisamente debido al uso de la energía vital en el plano sexual. O sea, estamos aquí por eso. No es por otro motivo, no es por otra razón. Es decir, nosotros debemos encontrar un trasfondo, una misión mística o espiritual o trascendental en nuestra estadía aquí en el plano físico. Pero lo que quiero decir es que, según todos los textos sagrados, yo estoy aquí en este plano material, me encuentro en el plano material debido a la energía sexual. Esto es evidente desde un punto de vista físico, debido a que el acto íntimo de mis padres me llevó a estar aquí. O sea, eso es innegable. Lo que hicieron mis padres a nivel íntimo generaron que yo esté aquí en el plano físico, que yo esté aquí encarnado en el plano físico. Ahora, dos, lo interesante es que, por ejemplo, desde el punto de vista del Bardo Tudor, el libro tibetano de los muertos, yo estoy aquí porque no he tenido el control sobre ese deseo. El deseo sexual es el que me hace encarnar una y otra vez y es lo que me tiene atado a la rueda de infinitas reencarnaciones. Todo deseo sexual o todo condicionamiento sexual o todo bloqueo sexual es lo que genera mi encarnación en el plano físico. Hay otros factores, por ejemplo, como el odio, como la ira, como el deseo de venganza, que hará que yo reencarne, incluso según el Bardo Tudor, en otras especies. Es decir, que yo no reencarne en cuerpo humano, sino que llegue a reencarnar en cuerpo de animal. Pero, y aquí es donde se dividen las opiniones, porque algunos dicen, no, si yo ya llegué al plano humano, yo no voy a regresar al plano animal. Pero el Bardo Tudor sí dice que es posible y que eso se debe a las emociones no controladas. Por ejemplo, de celos, de apegos, de ira, de venganza. Estas emociones garantizan el encarnar o vivir nuevamente como animal o entrar en un útero del reino animal. ¿Ok? Pero vamos a hablar solo del aspecto y de las implicaciones del reino humano, asumiendo de que todas mis reencarnaciones están basadas en el reino humano. Entonces,
El Bardot Tudor explica que en el momento en que mi papá y mi mamá están en unión íntima, yo como alma, yo como individualidad, en ese plano que el Bardot llama Bardot, o sea que el libro tibetano llama Bardot, que es un estado de ensoñación, se me presentan dos opciones, siempre hay dos opciones. Puedo elegir. Y una elección de esas, pues es eh, alcanzar la iluminación, alcanzar la realización, alcanzar la unificación con la fuente a través de una luz que se ve allí. La famosa luz que ven los que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que ven una luz al final del túnel y que algunos transitan el túnel pero que no los dejan, eh, pues no los dejan llegar, ¿no? O sea, cuando van a llegar al final del túnel, hay una voz o hay un ser que les dice que regresen o que todavía no es el momento de desencarnar y vuelven acá. Entonces, esa luz, obviamente cuando ya no tengo ninguna conexión con el cuerpo físico, se me revela nuevamente, se me presenta nuevamente, y en esa revelación, esa luz, si yo la viera, si yo tuviese el estado de conciencia suficiente para soportarla, o sea, si yo tuviese más luz dentro de mí, desearía entrar en contacto con esa luz, desearía fusionarme con esa luz. Pero si yo en vida, obviamente, no trabajé nada de la luz, nada de la conciencia, lo que yo voy a sentir hacia esa luz es repulsión, yo voy a sentir rechazo, yo voy a querer alejarme de esa luz, porque es como cuando uno ha estado en la oscuridad y alguien prende la luz. Imagina que se prende 1000 vatios de luz de potencia, eso me encandila, hiere mis ojos y el instinto es alejarme de esa luz, de ese destello de luz. Bueno, tú sabes que como es aquí abajo es arriba, y entonces arriba sucede lo mismo. No es que ningún hijo de Dios o sea, ningún hijo de Dios se le niega la oportunidad de la luz. A todos los hijos de Dios se les da la oportunidad de entrar en la luz. A todos los hijos de Dios se les da la oportunidad de la fusión con la fuente. Pero si yo en vida, obviamente, por decirlo aquí así, no medité en la luz, no cultivé la luz, no me acostumbré a la luz, no desarrollé ni llegué a integrar la luz divina en mí, pues cuando estoy en el más allá, en ese plano del Bardot, no soporto la luz e inconscientemente voy a buscar alejarme de ella. Entonces yo me alejo de la luz. Eso es lo que en síntesis nos explica el Bardot Tudor. La otra opción que se tiene es que en el momento en que papá y mamá se encuentran en el acto íntimo, yo puedo verlos, los puedo ver y yo puedo sentir atracción o repulsión hacia alguno de los dos. Es decir, si yo siento atracción hacia el cuerpo físico de mi padre, naceré en cuerpo de mujer. Si yo siento atracción hacia el cuerpo de mi madre, naceré en cuerpo de hombre. Y pues ya la psicología dice que todo niño pues desarrolla el afecto hacia la mamá y toda niña desarrolla el afecto hacia el papá. Pero si ese afecto después de la infancia continúa, pues se conoce como el complejo de Edipo, ¿no? En el caso del hombre, y en el de la niña o de la mujer se conoce como el complejo de Electra. Pero esa es la causa de la reencarnación. Ahora, en ese plano del Bardot yo siento atracción por el placer que parecen estar disfrutando mis padres. Hay que tener en cuenta que en el Bardot las cosas se ven maximizadas. Y al decir que son maximizadas, quiere decir que yo en el Bardot, el placer que aquí en el plano físico puede ser que haya durado 5 minutos o menos,
allá el tiempo como que se extiende, como que lo veo que es un placer mayor, de mayor bienestar, de mayor goce, de mayor disfrute del que realmente fue. Pero lo importante es que en el momento en que yo veo ese goce, ese disfrute, ¿ok? En ese instante, automáticamente deseo lo mismo. Y como deseo tener ese goce, ese disfrute, la única forma es que se me asigne un cuerpo físico y la única forma es encarnando. Entonces, a eso es que realmente me refiero, que eh, el deseo sexual es la causa por la cual nosotros estamos en este plano físico. Nos encontramos en este mundo físico. ¿Mm? Ahora, el Bardot especifica que yo antes de entrar en un útero materno, o en el que finalmente resultó ser mi madre, hay parejas de dónde escoger, pero no todas las parejas están disponibles para mí en el Bardot. En el Bardot solo se abre un espectro o una fracción acorde a mi frecuencia, acorde a mi luz, acorde a mi evolución. Entonces, obviamente, yo puedo desear nacer de una familia espiritual, de una pareja evolucionada. Puede ser que incluso mi deseo sea nacer de una familia tántrica que conoce los misterios de la sexualidad, que los practica hace años y que van a traer al mundo un hijo consciente, iluminado y despierto que alcanzará la ascensión en esa encarnación. Bueno, ese tipo de pareja yo no lo puedo ver si yo no estoy en un nivel igual o superior a ellos. Es decir, en el espectro que se me revela, por decirlo así, en el ámbito, en el espacio, yo no veo esa pareja y yo no puedo acceder a ese tipo de pareja. El tipo de pareja o de padres que finalmente escojo, pues son los que están a mi mismo nivel de evolución, en la misma frecuencia o incluso inferior. Entonces no se puede tener algo superior a menos de que yo no esté vibrando en esa frecuencia superior. Y ese es el proceso por el cual yo llego a encarnar. Pero entonces aquí viene lo interesante. Obviamente yo diría, estando en el más allá, encontrándome en el más allá, el ideal sería, obviamente, el ideal sería poder, ¿no? El ideal sería poder um, escoger conscientemente el tipo de padres, los que van a ser mis padres, y qué cosas me pueden aportar ellos, no solamente bienestar económico, no solamente conocimiento y sabiduría intelectual, sino evolución espiritual, dones espirituales, y que sean un canal cada vez más puro de la divinidad. Pero en el más allá es muy difícil escoger o prácticamente imposible escogerlo. Por lo tanto, el futuro en el más allá se labra en el más acá. Se labra en la encarnación actual, en el trabajo espiritual que haga ahora, que haga en el aquí y en el ahora. En el trabajo espiritual que yo realice en esta vida, en esta encarnación, en la práctica espiritual, en la meditación en la luz, en el desarrollo de la luz, en el despertar de conciencia que pueda alcanzar en esta vida. El logro o los logros alcanzados en esta vida van a determinar mi tránsito en el Bardot, van a determinar mi escogencia de los padres en el Bardot. E incluso, pues si el trabajo fue lo suficientemente arraigado, pues va a suceder que veré la pareja teniendo su relación íntima, podré identificarla y podré escoger conscientemente que eso no es lo que quiero. Es decir, yo conscientemente podré rechazar el acto íntimo y seré abocado, seré atraído, seré llevado hacia la luz. En el momento en que yo soy llevado hacia la luz, en el momento en que yo soy atraído por la luz,
Se llevará a cabo la fusión, se llevará a cabo la integración y no volveré a reencarnar jamás. Pero eso es para un alma prácticamente que haya alcanzado la liberación en vida, que es lo que se busca por medio de la práctica del Bardo Tudor. Pero si no es así, pues obviamente estaré aquí nuevamente encarnado. Ese es el primer escenario y esa es la razón por la cual el dominio sobre esta energía es la que determina tu avance o mi avance espiritual. Sin el dominio de esta energía no habrá ese avance espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Si yo aquí en vida, si yo aquí reencarnado, tuve algún complejo, tuve alguna tara a nivel sexual, si yo tuve algún bloqueo, si yo llegué a desdeñar esa energía o a juzgarla o a no controlarla, a desbocarme, o sea, el otro extremo, a darle rienda suelta, pues obviamente cuando esté en el Bardó, cuando esté en el más allá, yo me voy a sentir profundamente atraído, ¿no? Profundamente atraído hacia el acto íntimo de mis padres y volveré a reencarnar. Si también hubo un tipo de reprensión, de falta de satisfacción, o mejor dicho, falta de conciencia en el ámbito sexual, pues cuando lo vea allí reflejado en mis futuros padres, voy a querer satisfacerlo, voy a querer experimentarlo y voy a querer vivirlo. Y entonces, otra vez la reencarnación está garantizada. Ese primer ámbito y este primer aspecto del uso de la energía sexual, o más bien de el dominio o no sobre la energía sexual, es el primero que debemos comprender. Y es lo primero a lo que se refiere Saint Germain en este punto. Entonces, claro, todo el mundo puede estar pensando en el más allá y cómo mejorar la situación en el más allá, pero no. Como les dije, eso se da es en el más acá. Eso sucede de acuerdo a la conciencia que tengas en el más acá. Como dijo Siddhartha Gautama el Buda, ¿el problema cuál es? El problema real es los extremos. Cualquier extremo es vicioso, cualquier extremo es malo, dijo Buda. Entonces, si por un lado yo reprimo la energía sexual, yo no quiero saber nada de ella pues porque me trae problemas, porque me trae conflictos con la pareja, porque a nivel de la energía sexual eso trae confrontaciones, peleas, discusiones, incluso confrontaciones y discusiones del ámbito legal. Tengo un alumno, ¿no? Que hace años no asiste. Bueno, incluso pues es de una clase que ya no imparto, pues obviamente a él le interesaba solo ese tema. Pero este alumno decía, yo la verdad no pienso tener pareja. Yo la verdad no pienso relacionarme con nadie. Entonces yo le dije, ¿y eso por qué? Pues porque yo lo que he visto en mis amigos es una cosa tremenda. Todos mis amigos sin excepción, todos mis amigos sin excepción, se han quedado literalmente en la calle, pero literalmente se han quedado en la calle debido a separaciones sentimentales. Es decir, es la novia o es la esposa, después de años de convivencia, más o menos 5 años, aunque la ley dice que es menos, pero bueno, 5 años, he observado que literalmente o pierden su trabajo, aparte que pierden su trabajo, se quedan sin nada, o sea, eso quedan es pelados, quedan sin dinero, se quedan sin nada. Entonces yo no voy a tener ese problema. Y en aquel entonces él estaba seguro, seguro de no establecer ninguna relación sentimental para evitarse los problemas financieros, jurídicos y judiciales de las posibles futuras separaciones. Entonces, una reprensión como esta, un bloqueo como esto, ¿qué es? Un aplazamiento. Hay que tener en cuenta que en el mundo espiritual no existen la evasión, no puede existir la evasión. Lo único que existe es un aplazamiento.
O sea, si yo aquí en este momento digo, no voy a tener pareja para evitarme problemas sentimentales y problemas de convivencia y peleas y engaños y todo eso, lo único que está logrando es un aplazamiento. Eso no quiere decir que realmente uno se haya librado de esa experiencia, sobre todo si no la ha vivido, sobre todo si está huyendo de ella y sobre todo si no tiene conciencia sobre esa elección. Es decir, todo tipo de reprensión va a manifestarse más adelante o en otra reencarnación como un evento inaplazable, como algo insalvable, es decir, lo vive porque lo vive. Y entonces, en este ejemplo que he dado, pues entra también la sexualidad. Si yo por conveniencia digo, pues es mejor evitarse esos problemas y pues ya bloqueo totalmente mi experiencia y mi realización sexual, no significa que la haya superado. Lo único que significa es que la ha aplazado. Y en la siguiente o siguientes reencarnaciones, ese evento se presentará en forma inevitable y tendrá que confrontarlo. Entonces, yo quiero que entendamos esto para ver y precisamente comprender la profundidad de lo que está diciendo Saint Germain. Y quiero volver a leerlo para que lo entendamos. Él dice, a través de todas las edades, a través de todas las edades, o sea, de la era de Acuario, de la era de Piscis, de la era de Aries, a través de todas las edades, hubo algunas normas de conducta necesarias para los estudiantes deseosos de llegar más allá de ciertas adquisiciones espirituales. Normas de conducta, o sea, normas de comportamiento, de la conducta es como uno se conduce, ¿no? Como uno se comporta para llegar más allá de ciertas adquisiciones espirituales. Y eso quiere decir que todos los alumnos, todos los discípulos, o mejor dicho, todos los seres humanos, estén en X o Y religión, en X o Y creencia, en X o Y práctica, podrán haber avanzado y podrán haber logrado, podrán haber adquirido ciertos logros, pero hay otros logros que no se pueden conseguir. Hay otras metas que no se podrán alcanzar. Hay otras cosas que no se podrán realizar, a menos que sea consciente de la conservación y del dominio de la fuerza vital en el plano sexual. Es decir, que si no existe la conservación y el dominio de la fuerza vital, llegará un momento que con religión o sin religión, con creencia o no creencia espiritual, si no trabaja la conservación y el dominio de la fuerza vital, no avanzará. No podrá pasar de cierto nivel. Y no poder pasar de cierto nivel significará la continua y la constante reencarnación. O sea, no podrá liberarse de la rueda de las reencarnaciones y estará aquí una y otra vez hasta que tú y yo aprendamos a conservar y a dominar la fuerza vital. Entonces, ese aspecto es muy importante. Esta forma, es decir, cómo conservarla y qué dominio podemos tener sobre la fuerza vital, lo estaré hablando aquí en esta clase, en la segunda parte. Pero antes de ir a esa segunda parte, tengo dos preguntas. La primera, gracias al testimonio de Betsy, pues me gustaría pedirles el favor de que esta parte de la clase pueda ser publicada, ¿no? Pueda ser publicada en YouTube como testimonio para que todo el mundo pues se dé cuenta del testimonio. Entonces, si ustedes dicen que sí, pues la publicamos y si no, pues no la publicamos. Por mi parte, Dharma, yo estoy de acuerdo. Maestro. Bueno, no se le entendió a Gloria. Él sí dice que de su parte no hay problema, ¿no? Estas cosas bonitas y bellas que nos
con San Germán. No, Gloria se le sigue escuchando entrecortado. Sí, Dharma, de acuerdo. Yo Los sí demás estoy de dicen que están acuerdo. de acuerdo. Ok. Nos tocaría que nos avisara. No, no se le escucha bien, Lo Gloria. que No, Gloria. Toca que yo lo escribas o no algo, le pero no sigas escuché hablando porque bien no se escucha bien. lo de Betty en algunas partes. No te está escuchando bien. Es un problema con tu internet, Gloria. Bueno, Marjorie dice claro que Pasó es que sí. no me escucha bien todavía, me acerco para Bueno, ¿qué dice Gloria ahora sí? oh, ¿me escucha ahí, maestro? Ahí sí, perfecto. No, que me acerqué ya aquí a la fuente. Qué interesante. Y por favor nos avise después en cómo se va a llamar ese YouTube, porque la verdad yo no pude escuchar bien lo que estaba diciendo la compañera. Algunas cositas, otras no. ¿Sí? Ok, Entonces, vale. nos comparte, por favor, después nos puedes informar, este es el YouTube, ¿sí? A nosotros. ¿Sí? Ok, claro que sí. Gracias, gracias. Bueno, no, de hecho yo lo compartiré en el grupo ahí de WhatsApp y de Telegram, ¿no? Una vez que se publique. Bueno, muchísimas gracias. María René. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. ¿Me escucha bien? Perfecto. Ya. Bueno, primero que nada, sí apoyo para que pueda usted compartir con todos la experiencia y la vivencia de nuestra hermana. Y quería preguntarle una cosa cuando usted habló en el momento en el que dijo que nosotros cuando dejamos el cuerpo, se podría decir que reencarnamos de acuerdo a una decisión, se podría decir, subconsciente del alma al elegir nuestros padres, ¿no? Entonces, reencarnamos, se podría decir, o retornamos a una familia de acuerdo al nivel de vibración en el cual nosotros estamos, ¿no ve? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aquí en la Tierra, bueno, ahora que vivimos en un mundo material, eh, hacer alguna oración, una petición que en el momento en que dejemos el cuerpo porque allá no vamos a poder hacer nada, si directamente vamos a actuar digamos, en una forma subconsciente, ¿no? Entonces, aquí podríamos hacer alguna oración, alguna petición, indicando que nosotros al reencarnar o lo que sea, podamos llegar a una familia de acuerdo a lo que nosotros estamos vibrando, alguna cosa, ¿existe alguna posibilidad de hacer en este mundo material esa solicitud o no? Y, Claro que sí. y dos, la segunda pregunta que quería hacerle es sobre la sexualidad consciente, ¿no? Es, digo, muy bien, Dios nos ha dicho que nosotros tenemos que, en realidad, en el mundo hemos llegado a que nosotros también extendamos lo que es la humanidad, ¿no? El ser humano, mediante, digamos, la relación íntima con una persona y crear un nuevo hijo, una nueva persona también, ¿no? Pero en el Sí, caso de nosotros, digamos que estamos trabajando en esto de la conciencia y trabajando con lo que es la energía sexual, entonces, para pedir una pareja, digamos un ejemplo, para tener una pareja que esté, que vibre y tenga la misma conciencia de que la energía sexual es sagrada, porque en realidad es sagrada, por eso Dios nos ha dado así, y San Germán nos ha dicho, de acuerdo a lo que usted nos ha mencionado, entonces nosotros atraemos por vibración también, ¿verdad? Pero en sí. caso de que nuestra pareja no esté en esa misma vibración, ejemplo, digamos, más que nada yo he visto esto que sucede en los varoncitos, ¿no? Porque dicen, creo en Dios, como explicó nuestra hermana, de que su esposo también es un poco, digamos que
hasta ahí, digamos, no se tiene, ponen sus límites ellos en cuanto a la religión o a las creencias o a en realidad en el contacto directo con la divinidad, ¿no? Entonces, mm, ¿qué se puede hacer, digamos? O es directamente orar por ellos y nosotros continuar con nuestro proceso, porque esa es la parte que yo realmente no entiendo cómo se podría, digamos, cómo podríamos convivir con las personas que no están en este proceso, pero sí, digamos, son parte de nuestra vida como parejas. Bueno, em, empecemos por esta última pregunta. Primero que todo, la pareja que uno atrae es la pareja que está en la misma frecuencia que uno. Lo que pasa es que a uno le parece que no. Y sobre todo si uno está haciendo un trabajo espiritual, pues uno dice que no, no puede ser. Porque él no tiene nada de espiritual o no le gustan estas cosas o no colabora o no medita, o incluso puede ser que sea un adversario en cuanto a estas cosas. Es decir, si yo me voy a un seminario, se pone bravo o se pone brava. Si yo digo que hay que invertir en libros espirituales, dice que no, que por qué gasta tanta plata en eso. Hay tantos gastos, hay tantas cosas y todo esto eh, no colabora o es más mal geniado o se presenta como un adversario en mi evolución. Entonces yo digo, mi pareja no es la indicada. Todo en la vida es lo indicado, todo está reflejando algo. En la Sagrada Cábala se afirma que tu pareja es tu lado oscuro. Y cuando se habla de tu lado oscuro es aquella parte sobre la que no has dado luz o no has querido despertar conciencia o no has querido trabajar. La pareja está para mostrarte lo que no has querido ver. Y tú podrás haber avanzado o yo he podido avanzar mucho en un aspecto y digo que por eso estoy avanzando y creciendo espiritualmente. Pero es que yo debo avanzar sobre las cosas en las que no quiero trabajar o en las cosas que no he trabajado o en aquellas cosas que me producen a mí resistencia. Precisamente la pareja va a demostrar esas cosas en las que tengo resistencia, porque no soy capaz de verlas en mí mismo. Eso es lo que ella explica Sigmund Freud en el aspecto de la proyección, que el ego siempre va a buscar negar. El primer aspecto del ego es la negación, es decir, yo no soy el responsable o yo no soy el culpable o yo no tengo ese mal. Y luego la proyección, es decir, proyectarlo en el otro. El otro es el que lo tiene, el otro es el que lo hace. Pero la pareja que yo tengo siempre es la pareja ideal o adecuada en cuanto a mi frecuencia y en cuanto a mi evolución. Ahora, la Cábala explica más allá, y es lo que estamos viendo los sábados, que precisamente esas parejas tan disparejas, donde una persona se ve que es muy evolucionado espiritualmente, supuestamente, y digo supuestamente porque debemos entender que adquisición de conocimiento, información intelectual, ¿sí? Comprensión intelectual de una filosofía, de libros o almacenamiento de información intelectual no siempre significa evolución espiritual. No siempre es sinónimo de evolución y de avance espiritual. ¿Ok? Pero digamos que hay una pareja en la cual hay una persona que medita, que hace oración, que hace mantras, o que estudia la Biblia, o que estudia la Cábala, o que estudia el yoga, que hace los mantras, o cualquier trabajo espiritual. Y la otra persona parece ser todo lo opuesto, parece ser que es incluso agresiva, o puede ser depresiva, o materialista, o totalmente diferente a la que se está trabajando la luz. Lo que explica la Cábala es que en esos casos, la persona que supuestamente está evolucionando y está evolucionando, tiene resistencia a trabajar esos temas y tiene resistencia a ocuparse de esos temas. Y como no lo ve, la vida, la evolución y el camino se lo muestra en la pareja. Por ejemplo, yo puedo estar muy convencido y estar diciendo, a mí lo que me gusta es el avance espiritual, a mí lo que me gusta es la meditación,
Y las cosas materiales, no, eso se las dejo a mi pareja, que mi pareja pues se encarga de eso, ella es la que hace negocios, es la que hace transacciones. Y precisamente, pues tu pareja está demostrando que esa es la parte que te hace falta trabajar a ti. Y mientras no resuelvas eso, en la siguiente vida podrás seguir trabajando mantras y parte espiritual, pero tendrás karmas y situaciones negativas en cuanto al manejo del dinero, porque es lo que no has querido enfrentar. Y podrás seguir atrayendo parejas más disparejas y que te formen más problemas por parte económica o que se ponga más brava por parte económica, y es precisamente demostrando que es lo que no has querido trabajar. Obviamente en todos los casos, lo que se puede hacer es oración, lo que se puede hacer es decir, sí, yo he tenido resistencia a eso y voy a aprenderlo. Y quiero aprenderlo y empezar a practicarlo y empezar a vivirlo para poder trascender ese problema que se está presentando. Pero si se presenta, es porque precisamente no lo ha trabajado. Si se presenta es porque precisamente no lo ha confrontado y se exterioriza a través de la pareja. Entonces, esto es para quitarnos esa idea de que es que la pareja que me tocó no ayuda. No, todo lo contrario, la que más te está ayudando, ¿ok? Demostrándote en dónde está la falencia, en dónde está el vacío y en dónde está tu resistencia que no has querido o que no he querido confrontar, que no he querido avanzar. Y en el karma, pues yo siempre he aplicado un dicho y es el dicho de, pues todo esto tiene, de morita tiene, pero rebajita si no. O sea, puede ser que yo lo pueda postergar, lo pueda por un momento evadir, lo esté aplazando, pero finalmente tendré que confrontar. Y entre más lo evada, pues más fuerte será la confrontación en esta o en la siguiente reencarnación o en las siguientes reencarnaciones. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces yo considero que eh, los otros son una fuerza opuesta a mí y que están en contra mía. Y esos que aparentemente están en contra mía, en realidad son el reflejo de lo que no he querido trabajar o como dice la cábala, pues el lado oscuro. Esa es la segunda pregunta o la segunda respuesta. A la primera, que cómo yo puedo ayudar, pues todo es una ayuda. Y obviamente, por ejemplo, San Germán nos da una ayuda muy grande, era lo que estaba buscando y está en la página 57. En el libro Los Discursos del Yo Soy, en la página 57, al final del capítulo 4, o capítulo cuarto, del capítulo cuarto, segunda parte, hay una cosa que se llama notas, como notas finales, como notas adicionales al capítulo, ¿no? Y entonces, San Germán nos dice lo siguiente, el discípulo que ha de reencarnarse debe imbuirse con el siguiente mando. El discípulo que ha de reencarnarse debe imbuirse con el siguiente mando. La próxima vez naceré en una familia de gran luz. Esto abrirá la puerta a gran velocidad a su progreso. Es decir, que estando en vida, estando en esta reencarnación, yo constantemente debo estar decretando y debo estar diciendo, la próxima vez naceré en una familia de gran luz. La próxima vez naceré en una familia de gran luz. La próxima vez naceré en una familia de gran luz. Si yo tengo este mando, si yo tengo esta autoridad, si yo estoy diciendo constantemente este decreto, dice que se abrirá la puerta a una gran velocidad a su progreso. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el Bardó, es más, ni siquiera debo estar en el Bardó, eh, porque es que el Bardó todo le explica que existe otro Bardó, y es este en el que yo estoy. El Bardó lo llama el Bardó natural. Por eso también se dice que el mundo de vigilia se conoce como el sueño natural, o un tipo de ensoñación, o los hindúes lo llamaron maya o ilusión. Entonces, cuando se presenta la muerte o cuando llega la muerte, sucede que a veces el individuo es sorprendido por la muerte en forma inconsciente. ¿Qué significa eso? En forma inconsciente es que, por ejemplo, se acostó a dormir y no se despertó. Pero ese individuo, ¿cómo iba a saber que esa era su última noche? Que se acostaba a dormir pero que no se iba a despertar. Entonces, puede ser que se haya acostado pensando en los problemas económicos, en la situación de la familia,
en lo que está pasando en el Medio Oriente, y entonces se murió en un estado de inconsciencia, de preocupación, y por lo tanto nacerá en una familia inconsciente que tenga preocupaciones, que solo esté sumida en preocupaciones e en inconsciencia, porque en ese estado fue que se murió. Su muerte inconsciente lo llevará a una reencarnación y a un nacimiento inconsciente. Eso es muy importante, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. Eso como primera medida. Dos, si la persona muere en un accidente y tampoco se dio cuenta, pues es una muerte trágica, es una muerte nuevamente inconsciente que lo llevó a una muerte de dolor, de sufrimiento y de angustia. Y por lo tanto atraerá una familia de dolor, de sufrimiento y de angustias. Angustias económicas o angustias de salud, propensas al sufrimiento porque en ese estado fue que murió. Y todo esto es lo que dice María René, que uno no puede medir en el más allá. Y estos son escenarios que estoy pintando de cómo se presentan las muertes. Otra muerte que se puede presentar es una larga agonía por una enfermedad incurable en la cual la persona está ahí padeciendo en una cama, que todo se lo tienen que hacer, que lo tienen que llevar al baño, o incluso puede ser que ni siquiera lo puedan mover y entonces todo tienen que hacérselo ahí, todo lo hacen por sondas, todo está conectado, su cuerpo está empezando a generar llagas, a supurar materia, a oler feo y pues obviamente este escenario de esa muerte tan eh, indeseable, pues lo va a llevar a un tipo de familia de menor evolución o de una involución muy grande. Y claro, cuando yo ya me encuentre postrado en la cama, que no me pueda mover, que incluso, por ejemplo, haya perdido el habla, que no pueda escribir, ¿cómo me comunico con mis seres queridos? ¿Y qué tal que lo que me tiene ahí postrado precisamente es un deseo no resuelto, un conflicto no arreglado, una situación karmática muy dura en la cual la familia está actuando como no es debido y debido a mi apego, a mi atadura, es que me quedo postrado largo tiempo ahí en la cama. Entonces, ese apego, esa atadura es lo que me hace estar ahí postrado en cama. Dos, es ese largo padecimiento, ese sufrimiento, ese dolor me va a llevar a reencarnar en una familia de mayor inconsciencia, de mayor oscuridad y de mayores problemas, tanto de salud como económicos y de otra índole. Por lo tanto, es donde, por ejemplo, el estudio de los discursos del yo soy, con los que estamos estudiando, nos damos cuenta que el libro toca todos los temas. O sea, el libro habla todo, habla de cómo conseguir dinero, habla de cómo prosperar, habla de cómo sanarse, habla también de cómo desencarnar, habla de cómo evolucionar, habla de cómo conseguir la ascensión, habla de cómo mejorar en todo sentido, habla de cómo resolver cualquier problema en cualquier ámbito, ya sea sentimental, familiar, espiritual, religioso. O sea, el libro toca todos los temas, pero el libro también me enseña cómo liberarme del karma, me enseña cómo trascender estos bloqueos y me enseña precisamente cómo evolucionar y finalmente fusionarme con la fuente. Entonces, si yo en vida, en el aquí y en el ahora, estoy trabajando este libro, estoy estudiando este libro, estoy practicando este libro, obviamente mi proceso de dejar el cuerpo será consciente. Obviamente el proceso de desencarnar y conseguir una nueva reencarnación pues será en una familia de mayor luz. O incluso podrá darse el caso en el cual la persona, debido a su práctica, a su entrega y a la comprensión de los discursos del yo soy, ascienda y se unifique a la fuente y no tenga que volver a reencarnar. Entonces, aquí lo importante es lo que se haga aquí y ahora, lo que se haga en este momento. Porque si no, Krishna en el Bhagavad Gita habla de las tendencias, ¿no? De las modalidades de la materia. Y se distinguen tres modalidades, ¿no? La de la pasión, la de la ignorancia y la de la bondad. Bueno, primero la ignorancia, luego viene la pasión y luego viene la bondad. Y dice Krishna que todo ser humano está impelido, está empujado a vivir de acuerdo a su modalidad. ¿Eso qué quiere decir?
que yo puedo tener las mejores intenciones, pero finalmente lo que he estado cultivando, lo que he estado trabajando, en lo que he estado meditando, en lo que he dedicado mi vida, eso es lo que va a mandar, eso es lo que va a suceder en el momento de desencarnar. En el momento de morir, primará y se manifestará lo que trabajé a lo largo de mi vida, no mi deseo final. Voy a dar un ejemplo con 2 chistes para poderlo entender. Y es que eh, en los 2 chistes, en los 2 suceden con turcos. El primero fue un turco que se enteró que si en el momento de la muerte uno recita el nombre de Dios, tiene en su mente el nombre de Dios, y si en el momento de morir dice el nombre de Dios, pues él será llevado al reino de los cielos. Se unificará con Dios porque su último pensamiento fue Dios. Entonces él dijo, claro, y como yo me conozco, dijo el turco, que a mí me mueve el negocio, me mueven el dinero, las finanzas, lo que voy a hacer es que a cada hijo que yo tenga le colocaré el nombre de Dios, un nombre de Dios. De tal manera que al final de mi vida, cuando le esté pidiendo cuentas a mis hijos, en realidad estaré mencionando el nombre de Dios, así desencarnaré y me uniré a la fuente. Bueno, ok. Entonces este señor le puso así los nombres a sus hijos y de tal manera que llegó el momento de la muerte. Estaba moribundo, ¿no? Estaba moribundo, estaba ya que no podía hablar y entonces todos sus hijos estaban ahí reunidos. Y obviamente empezó a llamarlos. Primero llamó a la hija, que fue la hija mayor, y pues a la hija le puso el nombre de María, ¿no? Entonces, María, ¿estás aquí? Y entonces ella dijo, sí, padre, yo estoy acá. Luego al otro le dijo, Jesús, ¿estás aquí? Dijo, sí, padre, yo estoy aquí. Había otra hija que le puso Mercedes, por lo de la Virgen de las Mercedes, entonces dijo, Mercedes, ¿estás aquí? Sí, padre, yo estoy aquí. Luego le puso a otro, le puso el nombre de Jehová. Jehová, ¿estás aquí? Sí, yo estoy acá. Y al otro le puso el nombre de Alá. Alá, ¿estás aquí? Entonces él dijo, sí, padre, yo estoy aquí. Entonces él dijo, ¿todos están aquí? Entonces, ¿quién carajo está al frente del negocio? ¡Pum! Y se murió. Y entonces esto demuestra, o sea, este chiste lo que demuestra es que a pesar de su buena intención de estar diciendo el nombre de Dios, primó su tendencia materialista, primó su tendencia del negocio. Y con ese estado fue que se murió. Y esto es lo que aparece en la Biblia, esto es lo que aparece, por ejemplo, en, en los diferentes, por ejemplo, en la tradición Krishna, de que yo debo hacer, por ejemplo, en la tradición Krishna se dice que yo debo hacer 16 veces, ¿no? El japa, es decir, la repetición del nombre de Krishna o del Maha Mantra, 108, o sea, 108 veces, 16 veces. O sea, debo multiplicar 16 por 108. Diariamente debo hacer eso, porque si diariamente lo hago, en mi subconsciente va a quedar el nombre de Krishna. Y cuando yo muera o esté muriendo, lo que va a surgir es lo que más trabajé, a lo que más tiempo le dediqué, es decir, a repetir el nombre de Krishna. Porque Krishna en el Bhagavad Gita dice en el capítulo 3, pero aquel que se entrega a mí y dice mi nombre y está pendiente de mí, vendrá a mí en el momento de la muerte. Pero eso depende de la tendencia que yo tenga durante toda la vida. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en la tradición bíblica. En la tradición bíblica, nada más en el Padre Nuestro, Jesús dice, santificado sea tu nombre, ¿no? El Salmo 16 también habla de honrar el nombre de Dios. Los mandamientos dice que no pronunciarás el santo nombre de Dios en vano y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es decir, que todo este aspecto de estar alabando el nombre de Dios, recordando el nombre de Dios, meditando el nombre de Dios, ¿es para qué? Es para que precisamente llegue hasta el subconsciente y en el momento de la muerte eso es lo que yo tenga, no esté preocupado por otra cosa. Porque si yo me preocupo por mi nieto, no iré a Dios. Naceré nuevamente en esa familia para ver el desarrollo y el progreso de mi nieto, porque ese fue mi último pensamiento. Y así sucesivamente. Entonces,
En todas las culturas existe ese proceso. Y obviamente San Germán nos enseña cómo llegar a trascender esos límites mentales. Y el segundo chiste es que también un turco está en el lecho de muerte, está que se muere, ya está ahí y llama a su hijo. Le dice, Abdul, ¿estás aquí? Sí. Ya casi sin poder respirar, Abdul, Abdul, mira debajo de la cama, mira debajo de la cama. Entonces Abdul llega y se agacha y ya estoy agachado. Le dice el papá, ¿qué ves, Abdul? ¿Qué ves? Entonces, un baúl, sácalo, Abdul, sácalo. Entonces Abdul saca el baúl y dice, ya lo saqué, padre. Entonces dice, ábrelo, Abdul, ábrelo. Entonces lo abre y ya lo abrí. ¿Qué ves, Abdul? ¿Qué ves? Y entonces el hijo le dice, papá, yo veo oro, veo joyas, veo riqueza, que hay muchas cosas. Y entonces el papá le dice, te lo vendo barato, te lo vendo barato. Y se murió. Entonces, la mente va a seguir es con la modalidad que trabajó en vida. Y ese es el motivo, esa es la razón de por qué en las diferentes culturas, ¿no? Se dice que el libro sagrado debe ser un libro de cabecera, debe ser un libro de constante estudio, de consulta constante. O sea, si son los discursos de yo soy, hay que estarlo estudiando, hay que estarlo leyendo, hay que estarlo mirando. Si es la Biblia, lo mismo. O sea, yo debo estar leyendo la Biblia, debo estar haciendo los salmos, debo estar haciendo lo que está allí. Entonces, eso no es solamente para cuando esté metido en problemas, sino que cree ese programa mental que me liberará en el más allá porque conseguí la liberación en el más acá. Entonces, bien, nos vamos a descanso porque después del descanso, en la segunda parte que no la voy a compartir en YouTube, en esa segunda parte pues vamos a ver a qué más se refiere San Germán, de cómo se controla esa energía sexual y también de hecho San Germán dice que esa energía tiene que ver con la apertura del tercer ojo. Entonces, esto es bastante profundo y lo veremos en la segunda parte. Nos vamos a descanso y ya regresamos.